Muy buenos días, soy el abogado Jefferson Tabango Arroyo. En este momento me encuentro próximo a realizar la disertación final del trabajo de la materia de procedimientos ejecutivos y voluntarios, misma que se constituye en base a la disertación que realizaré en este momento. Me he apoyado con diapositivas que se encuentran presentes dentro de este documento, como pueden notarlo, y consiste en lo siguiente. El tema es el proceso ejecutivo y su desarrollo en el Ecuador, desde sus orígenes hasta las últimas reformas. Bien, me gustaría partir mediante una introducción en donde se constituye. En el contexto de la administración de justicia, el proceso ejecutivo se erige como una herramienta vital para la ejecución de obligaciones claras, líquidas y exigibles. En Ecuador, la evolución refleja una rica historia marcada por diversas reformas legales y cambios estructurales que responden a la realidad contemporánea de la sociedad. Desde sus inicios en la antigüedad hasta las reformas contemporáneas, el proceso ejecutivo ha sido fundamental para garantizar la efectividad del cumplimiento de derechos y obligaciones. Bien, dándole un contexto histórico al proceso ejecutivo como tal, este de aquí nace como una herramienta legal fundamental que tiene sus raíces desde la historia antigua y es propio e innato de la humanidad. En sus orígenes este proceso estaba regido en base a relaciones legales entre aquellos que reclamaban ser titulares de un derecho vulnerado y aquellos que se defendían de tales reclamaciones. Es decir, no se encontraba estipulado como tal una diferencia entre procesos de conocimiento y procesos ejecutivos y de ejecución. En el caso específico de Ecuador, el proceso ejecutivo ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando las influencias y los cambios en el sistema judicial del país, desde las influencias coloniales hasta las etapas tempranas de la era republicana. El proceso ejecutivo en Ecuador ha sido moldeado por una serie de factores históricos y legales. Comprender estos orígenes es fundamental para entender cómo se ha desarrollado y transformado el proceso ejecutivo en el contexto ecuatoriano. En las próximas diapositivas exploraremos con más detalle cómo estos orígenes han influido en la evolución del proceso ejecutivo en el territorio nacional desde sus inicios hasta las reformas más recientes con la implementación del Código Orgánico General de Procesos como norma rectora en materia procesal. Bien, hablemos un poco del origen del proceso ejecutivo en el Ecuador. ¿Cómo nace este proceso o cómo surge? Como es de conocimiento general, el Ecuador fue parte de un proceso de colonización por la corona española, mediante la cual se impuso un marco normativo que vendría a estar regularizando las relaciones entre las personas en el territorio actual del Ecuador en base a las leyes de las Indias, para ser exacto, que se constituye como una de las primeras normas rectoras en lo que ya sería el territorio nacional. El derecho procesal en Ecuador estuvo influenciado por las leyes españolas, particularmente las leyes de Indias, como mencioné hace un momento. No obstante, en la era republicana, en el año de 1830, con la promulgación de la Constitución de 1830, surge la necesidad de conformar un marco normativo propio del Estado ecuatoriano, alejado de las normas coloniales previamente indicadas. Siglo XIX y primeras reformas. Durante el siglo XIX, Ecuador experimentó importantes cambios en su sistema judicial. Tras la independencia del país en 1830, como lo había mencionado previamente, se inició un proceso de desarrollo legal que buscaba establecer un sistema judicial propio y adaptado a las necesidades de la nación. En este contexto se promulgaron varios códigos procesales que sentaron las bases para el desarrollo del proceso ejecutivo en Ecuador. Uno de los hitos más significativos que fue la promulgación del Código de Procedimiento Civil en el año de 1938, norma rectora en materia procesal que estaría vigente, obviamente con varias reformas
y modificaciones llevadas a cabo por el legislativo ecuatoriano hasta la implementación del Código Orgánico General de Procesos como norma actual. Esta norma, previamente indicada, el Código de Procedimiento Civil, estableció bases más claras y estructuradas para los diferentes tipos de procedimientos judiciales. Este código introdujo la posibilidad de una acción rápida para la recuperación de deudas claras y vencidas, es decir, ya se habla de una diferencia entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Sentando así las bases para el proceso ejecutivo tal como lo conocemos hoy día en Ecuador, como lo había indicado. A lo largo del siglo XIX se sucedieron varias reformas legales que buscaron mejorar la eficiencia y eficacia del sistema judicial ecuatoriano, sentando así las bases para el desarrollo posterior del proceso ejecutivo en el país. Esto como respuesta a las necesidades sociales y la evolución del derecho en sí producto de la globalización. Siglo XX y el COGEP. En el siglo XX, Ecuador experimentó una serie de avances significativos en el ámbito judicial. La promulgación de varios códigos y leyes buscaban modernizar el sistema judicial y adaptado a las cambiantes necesidades de la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, fue en el siglo XXI cuando se produjo un hito crucial en la historia judicial del país, la adopción del Código Orgánico General de Procesos. Este código promulgado en el año 2016 representa una reforma integral al sistema judicial ecuatoriano, incluyendo importantes cambios en el proceso ejecutivo. El COGEP introdujo principios fundamentales como la oralidad, la inmediación y la concentración. Las introduce como garantías procesales, es decir, que tienen que estar presentes para que no se vicie un procedimiento. Esto con el objetivo de agilizar la resolución de casos y garantizar un acceso más equitativo a la justicia para todos los ciudadanos. Además, se caracterizó por unificar y clarificar los procedimientos judiciales, ofreciendo una estructura más coherente y accesible tanto para los operadores de justicia como para los ciudadanos. La adopción del COGEP marcó un antes y un después en la administración de justicia en el Ecuador, modernizando y simplificando los procedimientos judiciales y asegurando un equilibrio entre los derechos de las partes involucradas, en base a las garantías procesales previamente indicadas. Las innovaciones del COGEP en relación al proceso ejecutivo. Bajo el COGEP, el proceso ejecutivo se caracteriza por la presentación de un título ejecutivo. Entiendes esto de aquí, documentos claramente legibles y que estipulan una deuda exigible y vencida, que acredita una obligación como los había mencionado hace un rato. Además, se pueden solicitar providencias preventivas para asegurar el cumplimiento de la obligación desde el inicio del proceso. Esto de aquí, a criterio personal, como una innovación altamente acertada mediante la norma procesal con la finalidad de asegurar a los acreedores la satisfacción de sus derechos exigidos. Efectos del COGEP en la administración de la justicia. La adopción del COGEP ha mejorado significativamente la eficiencia y efectividad del proceso ejecutivo en Ecuador. Las nuevas tecnologías y métodos introducidos han agilizado la resolución de casos y mejorado la transparencia del proceso, contribuyendo así a una justicia más equitativa y accesible. Bien, en conclusión, la evolución del proceso ejecutivo en Ecuador ha marcado un progreso significativo en términos de eficiencia y efectividad de la administración de justicia. La adopción del COGEP ha sido un importante hito, ya que con este proceso se ha modernizado y simplificado los procedimientos judiciales, garantizando un equilibrio entre los derechos de las partes involucradas. Y bien, como conclusión final, me gustaría indicar que a criterio propio, la naturaleza del proceso ejecutivo tiene un carácter mixto, porque si bien no forma parte de los procedimientos de conocimiento, tienen que ser mediante una audiencia única, tienen que se le dar a conocer a un juzgador, se tiene que dar a conocer la obligación existente y que se encuentra reducida a un título ejecutivo claramente estipulado en la norma. Entiendas estos de aquí: letra de cambio, pagarés a las órdenes, escrituras públicas y los demás
que contempla el Código Orgánico General de Proceso en el artículo 347 en adelante. ¿Ya? Y forma parte también de procedimientos de ejecución, ya que posterior a la audiencia, en donde se le da a conocer de esta deuda al juzgador, se ha buscado o se busca que mediante sentencia se obligue a la satisfacción de una obligación que se consta claramente estipulada dentro de este documento o título ejecutivo, para que posterior pueda ser satisfecha el derecho del acreedor. Eso sería mi participación. Muchas gracias y un buen día.